de Salud, porque hay novedades respecto a las cifras tanto de contagios como de los distritos en donde se han registrado estos contagios. Maju, buenos días. Buenos días, Mabel, Pamela. Así es, en la Unidad de Inteligencia de Salud es donde se recopila, pero también donde se trabaja la información para que pueda llevar al público de una forma mucho más comprensible. Esta mañana vamos a hablar del índice de positividad, porque de cada 100 peruanos, 31.24 se encuentran positivos al virus del COVID-19, pero aquí lo importante es que esta cifra ha ido aumentando en las últimas semanas con respecto a los jóvenes, es decir, las personas que se encuentran entre los 18 y 29 años, pero vamos a dejar que sea el doctor Dante Cerzo, jefe de esta unidad de inteligencia, quien nos explique cómo es que van aumentando estas cifras. Muy buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Lo que podemos ver aquí en este gráfico es que de cada 100 pacientes de diferentes edades, 31 resultaron positivos en la semana del 16 al 22 de agosto. Sin embargo, si lo analizamos por cada grupo etario, por ejemplo, en el caso de niños, vemos que de cada 100 niños evaluados, 35 salieron positivos. En el caso de adolescentes, de cada 100 adolescentes, 32 salieron positivos, 31.5. De cada 100 jóvenes, 28 salieron positivos. De cada 100 adultos, 31 salieron positivos. De cada 100 adultos mayores, 34 salieron positivos. Ahora, doctor, si bien la cifra de los jóvenes de 18 a 29 años parece ser la más baja, ha ido aumentando significativamente en las últimas semanas. ¿Nos puede explicar esto? Sí, así es. Comenzamos a revisar la información de nuevos casos semanales desde el inicio de la pandemia y lo que vemos es lo siguiente, miren, hace más de 5 semanas registrábamos como nuevos casos semanales solamente 3.600 casos y luego esto fue aumentando para el caso de jóvenes de 3.600 comenzó a aumentar a 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.800 y para la segunda semana del mes de agosto más de 10.000 casos, con lo cual tenemos de manera acumulada más de 106.000 jóvenes infectados con el COVID. Ahora, todo esto ha aumentado en las últimas semanas y ello se debería al incumplimiento de las normas dadas por el gobierno. Recordemos que el Decreto Supremo 139-2020 del 12 de agosto ha establecido que están prohibidas las reuniones y toda aquella actividad que pueda generar aglomeración y pueda atentar contra la salud colectiva e individual. Ustedes han podido identificar que muchos de estos contagios justamente se dan en las reuniones sociales. Sí, mire, los jóvenes, que son aquellos que están comprendidos entre los 18 y 29 años, muchos de ellos se encuentran estudiando. Cuando estudian, actualmente las universidades e institutos es de manera virtual, de manera remota. Entonces, ¿cuál es la otra actividad principal que realizan? Salir a socializar con sus amigos, ¿no? Es algo normal entre jóvenes, eso no está mal, lo que está mal es que no sigan las medidas de bioseguridad. Lo vemos en las calles, lo vemos en restaurantes, lo vemos en parques, que muchos de ellos están con la mascarilla debajo, ¿no? Debajo acá, no tienen bien cubierto, no guardan la distancia del caso, y eso es lo que estaría generando mayores incrementos. Maju. Hemos visto lamentablemente la noticia de la discoteca que habla sobre reuniones clandestinas, sí, claro, fuera de la ley. Sí, Maju, lo que también se ha estado registrando en los últimos días es un aumento de casos en algunos distritos y tenemos entendido que es Miraflores el que ha registrado la mayor cantidad de personas contagiadas. ¿Qué se puede decir de esto y qué otras zonas, no solamente en Lima y Callao, de repente en el interior del país? Así es, aquí tenemos el cuadro de cómo ha ido aumentando esta cantidad de contagios en algunos distritos, como efectivamente Miraflores es el que lidera la lista con un 78% más, 117 casos es lo que se ha sumado esta última semana. Doctor Cerzo, ¿nos puede explicar por qué tenemos distritos como Miraflores o como Barranco que antes tenían un bajo índice de contagio y hoy empieza a aumentar? Sí, lo que acá estamos mostrando es la variación porcentual de una semana respecto a otra. La segunda semana de agosto versus la primera semana de agosto. Y lo que podemos ver es que ha aumentado de manera considerable de una a otra semana los casos en Miraflores,
con 78%, en Mi Perú con 71%, Barranco 46% y los demás distritos hasta San Isidro con más del 30%. Estas variaciones porcentuales importantes antes solamente los observábamos o con mayor frecuencia en los distritos más populosos, los que están por los conos. Sin embargo, ahora lo vemos en los distritos más céntricos, distritos que están más hacia el sur oeste de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que se está generando una mayor interacción social en estos distritos, algunos de ellos con parques conocidos, con áreas comunes, y no se está guardando las medidas de bioseguridad del caso. Eso es lo que representa estas cifras. Entonces, hacemos un llamado a todas las personas para tener presente que el virus no solamente está en La Victoria, no solamente está en San Juan del Lurigancho, el virus está en todos lados. Entonces, tenemos que cuidarnos en todo momento tomar las medidas de bioseguridad. Ya para esta fecha, luego de más de 5 meses, ya hemos aprendido a cuidarnos cuando vamos a un mercado, ¿no es cierto? Cuando vamos a un mercado, prácticamente es como si vamos a la guerra. Así debe ser en todo momento, en todo momento. Si vamos a un parque, si salimos a trabajar, si tomamos el transporte público, cuidarnos como si vamos a la guerra. Pero también tenemos algunos distritos en los que estos índices han disminuido, como es el caso de Surquillo y Santa Anita. Sí, así es. Lo que podemos apreciar aquí es que han disminuido los casos de una semana a otra en Surquillo, en Santa Anita, en Ate, en Ancón, en San Bartolo, en Pucusana y en Punta Negra, ¿no? Han disminuido de manera porcentual. En algunos de estos casos es importante ver el caso de Ate y el caso de Surquillo, que antes mostraban incrementos. Sí, claro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que las anteriores semanas se han contagiado más, la gente comienza a tomar un poco más de conciencia y comienza a disminuir los casos, ¿no? Lo que podemos observar es que sí se puede. Si nosotros todos tomamos la conciencia del caso, sí vamos a comenzar a poder disminuir los nuevos casos, ¿sí? Majo, sí, hay una cifra arrojada por el MINSA, la última oficial del día 23 de agosto, que dentro de lo dolorosa es esperanzadora porque registra 150 fallecidos, cuando hasta el momento el promedio era cerca de 200, más de 200, ¿no? sí. Más de 200. Entonces, esta disminución en un solo día de fallecidos nos dice algo. ¿Hay que tomarlo con pinzas aún? Hay una cifra del Ministerio de Salud del día domingo 23 que dice que disminuyó la cifra de fallecidos. Bajamos de 200 a 150. ¿Esta cifra podría ser positiva, alentadora, a pesar de que se trate de tan solo un día? Sí, mire, nosotros tenemos la expectativa que en los siguientes días los casos podrían bajar porque se podría ver los resultados de lo que se ha declarado la cuarentena los domingos. O sea, tenemos la expectativa de que las cosas puedan mejorar porque vemos que se está tomando más conciencia en estos últimos días. De hecho, tenemos un indicador importante, que es el índice de positividad de niños. Si me permite, lo podemos mostrar, porque es algo alentador. Miren, el índice de positividad de los niños, que es esta rayita de color celeste, está por encima del promedio, ¿no? Por encima del promedio. En las últimas semanas, 34%, 36%, 36.84%, pero para la semana comprendida entre el 16 y 22 de agosto ha disminuido de 36, es decir, de cada 100 niños, 37 salían positivos, ahora de cada 100 niños, 35 están saliendo positivos. Importante, eso es una buena noticia. Porque se empezó a superar la media a partir del 1 de julio, cuando se terminó la cuarentena y se permitió que los niños empezaran a salir un poco más de sus viviendas, pero parece que sus padres ya han tomado también conciencia al respecto y esto ha generado que por primera vez pueda descender un poco. Sí, esa es una buena noticia y significa que nosotros los padres de familia estamos interiorizando esto, estamos cuidando más a nuestros niños y consideramos que en los próximos días esto debería seguir disminuyendo. Bien, Pamela. Bien, Maju. Solamente una precisión. Cuando hablamos de niños, ¿de qué edades estamos hablando? Para que los papás sepan exactamente a qué población nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de niños, estamos hablando hasta los 12 años de edad. Sí, menores de 12 años. Desde los 0 años hasta los 12 años de edad. A partir de allí se les considera adolescentes hasta los 18 o 19 y luego ya jóvenes para entrar a la adultez. ¿Y qué pasa el caso con de los niños es menores de 12 años
adolescentes de 12 a 17 años, jóvenes de 18 a 29 años, adultos de 30 a 59 y adulto mayor de 60 años a más. ¿Podríamos ver, Maju, el cuadro de los adultos mayores, a ver cómo ha progresado en las últimas semanas, así como nos está mostrando el cuadro de los niños? Sí, podemos tener la evolución de casos de adultos mayores. Así es, vamos a poner el cuadro de los adultos mayores. A ver. Para que podamos ver cómo ha ido aumentando o disminuyendo esta cifra desde que empezamos con el estado de emergencia en el mes de marzo. En el caso de adultos mayores, hace más de 4 semanas, registrábamos cerca de 5.000 casos, subimos a 6.000, 7.000, 8.000 y más de 10.000. De manera acumulada, más de 105.000 casos de adultos mayores. Y esos Hemos visto que 7.440... en el tiempo esta cifra sube y baja varias veces. Sí, sí, así es. Recordemos que nosotros al inicio íbamos a los mercados y las medidas del caso de bioseguridad, los mercados comienzan a tomar acciones, ponen protectores, el transporte público se comienza a ordenar, entonces eso hay un efecto que llega a disminuir los casos. Sin embargo, luego otra vez comienzan a aumentar. ¿Por qué? Porque hay un relajamiento por parte de nosotros de las medidas de bioseguridad. Lo hemos visto en las reuniones sociales, en las reuniones familiares, ¿no? Donde nosotros sí tenemos el cuidado para ir a un mercado, pero cuando visitamos a un familiar no tenemos el mismo cuidado. Nos quitamos la mascarilla y todo lo demás. Bien, muy bien, Maju. Nos ha quedado bastante claro. Entonces, si bien hay por ahí una cifra que asoma, que puede ser esperanzadora, la idea es no bajar la guardia y esto se tiene que confirmar también con tendencias. Muchas gracias a todo el equipo de salud, al señor Dante Cerzo, jefe de la Unidad de Inteligencia, que de verdad hacen un gran trabajo porque nos ayudan también a entender la evolución de esta pandemia. Así es, los jóvenes ya se dieron cuenta, no son invulnerables a contagiarse y de hecho en las últimas semanas son los que más se han contagiado. Yo me pongo a pensar, claro, ha terminado el ciclo de la universidad, ya están un poquito más relajados, se quieren juntar con los amigos, salen y ahí es donde terminan contagiándose y lo que tampoco está bajando es el contagio a ancianos, a personas mayores. Así que los nietos que están yendo a visitar a sus abuelitos también tienen que tener muchísimo cuidado. Gracias, Maju, por la información. Vamos ahora.